cabezas todos los días. Te agradecemos por el alimento, Dios mío, pero por sobre todo te agradecemos por, como decía la canción, por tu salvación, por el amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario, por esa esperanza maravillosa que tenemos en Él. Señor, te quiero pedir, te quiero rogar de manera especial, Señor, como un hombre débil, como un hombre, Señor, que no es perfecto, Señor, un hombre que lucha, Señor, contra sí mismo, que me usen en esta mañana y que tu palabra sea predicada con poder de lo alto, Señor. Que las personas que estén acá, Señor, cualquiera sea su necesidad espiritual, Señor, sea llenado por tu palabra. Que salgamos de aquí, Señor, convencidos de tu verdad. Que salgamos de aquí convencidos de tu amor y de tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero que me acompañen en sus Biblias, hermanos, en el capítulo 5 de Juan. Ya culminando con el capítulo 5, estas 3 semanas hemos hablado acerca del capítulo 5 de Juan, y en esta última sección, que es muy importante tomarla en cuenta antes de cerrar estas enseñanzas tan hermosas que hemos visto, vamos a hablar acerca de un tema. Aquellos que anotan, que toman nota en sus teléfonos, en sus libretillas. El tema de esta mañana es la autoridad de las Escrituras. Juan capítulo 5, a partir del versículo 30. El tema de esta mañana es la autoridad de las Escrituras. Yo quería iniciar, antes de leer el texto que nos compete, quería hablar un poco acerca de la historia de la iglesia. Muchos de ustedes estarán familiarizados, o quizás algunas personas no, que en el año 1517, el 31 de octubre, ocurrió algo que podríamos llamar la revolución más poderosa de la historia, luego del Pentecostés de Cristo, que fue lo que se le conoce como la Reforma Protestante. ¿Algunos de ustedes han escuchado esa historia? Un monje agustiniano llamado Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó una protesta en una iglesia, donde él estaba protestando en contra de ciertas cosas que se estaban practicando en la iglesia. Y él, de manera muy teológica, explicó su punto, lo que él pensaba y lo que él pensaba que estaba mal. Él lo expuso en esa tesis que clavó. Eso fue en 1517. Pero la intención de Martín Lutero, en el año 1517, no era lo que hoy se le conoce como la Reforma Protestante. La intención de él era bendecir a su iglesia. Él pertenecía a la Iglesia Católica. La intención de él era no desmenuzar su iglesia ni separarla, mucho menos. La intención de él era que esa iglesia volviera a la pureza de la iglesia que tenía en el primer siglo, cuando Jesús fundó la iglesia. Él entendía que su iglesia se había torcido, que se había ido por otro camino, y él intentó por medio de esa acción que la iglesia retomara el camino. Básicamente el problema de la Iglesia Católica en ese entonces, y sigue siendo el mismo, es un pequeño detalle, que ellos creen en las Escrituras. Es cierto, ellos tienen la Biblia, ahí está la Biblia, ellos la leen, ellos la estudian, pero ellos no creen que la Biblia sea suficiente para ellos guiarse. Ellos tienen otras autoridades. Está la Biblia, está el Papa y están los concilios. En pocas palabras, que si estamos en un desacuerdo nosotros como iglesia, para ellos resolverlo, ellos convocan al Papa o convocan a los concilios y a la Biblia, y ellos como que hacen una mezcla de esas 3 autoridades y llegan a una conclusión. Pero para Martín Lutero eso estaba mal. Para él la única autoridad era la Biblia. La Biblia era la autoridad suprema que debería decidir todas las cosas que se practican o se creen en la iglesia. Y por eso pasó lo que pasó en 1517. Martín Lutero sostuvo su posición de que la Escritura era la autoridad suprema. Los católicos no quisieron aceptar esa postura y ocurrió la división, lo que hoy se le conoce como la protesta. A nosotros nos conocen como los protestantes. ¿Sí? Nosotros nacimos según la historia de esa ruptura, ¿no?
Pero Martín Lutero no quería fundar un nuevo movimiento, él quería volver al movimiento original. Él quería que la iglesia fuera bíblica. Y unos dirán, oye, pero qué buena idea la de Lutero, ¿no? Que la Biblia sea la última autoridad, la máxima autoridad de la fe. Pero eso no se le ocurrió a Martín Lutero, eso ya existía. Y eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Acompáñenme en su Biblia, Juan capítulo 5, versículo 30. Vamos a ver que la idea de que la Biblia es la autoridad suprema no se le ocurrió a Martín Lutero. Ya eso existía. De hecho, Cristo lo enseña claramente acá. Versículo 30. Jesús, luego de la discusión que venía llevando, si recuerdan lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Jesús estaba explicando que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, y que la sanidad que Él había hecho a un paralítico en el capítulo 5 se debía a que Él era el Hijo de Dios. Y pudieran los fariseos o los judíos que estaban en ese entonces disputando con Jesús decirle, pero ¿de dónde sacas tú eso? O sea, ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu argumento? Y Jesús responde en el versículo 30. Fíjense lo que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envía, del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esto, y este es el texto que mi esposa leyó esta mañana: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús remata con esa frase interesante. Más adelante vamos a terminar leyendo. Pero lo que quiero que ustedes se enfoquen en esta sección de la Biblia es que Jesús ahora está presentando su juicio, o sea, ¿cómo decirlo? Está defendiendo su caso ante una corte. Recuerden, recapitulo: Jesús sanó a un paralítico un sábado. Los judíos se escandalizaron: ¿cómo es posible que tú estés sanando gente un día sábado? Luego Jesús le dice: yo lo hago porque yo soy el Hijo de Dios. En pocas palabras, lo que a mí me autoriza a hacer esa sanidad un sábado, un día de reposo, es que yo soy igual a Dios. Ese es el argumento de Jesús. Y luego los fariseos pudieran haber argumentado con Jesús, pero es que lo que tú dices no es cierto, porque lo estás diciendo tú mismo. O sea, tú mismo hablas de ti mismo. No vale, o sea, es como... A todos nos ha pasado que vemos una persona que se para delante de uno y empieza a hablar bien de sí mismo. Uno dice, bueno, todo el mundo habla bien de sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué de veracidad puede tener eso? Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Jesús presenta a sus testigos en el juicio. Fíjense esto, hermanos. En la ley judía, para que un caso o un juicio fuera, ¿cómo decirlo?, fuera real, se necesitaban 2 o más testigos. 2 o más testigos. Es importante que tengamos eso en la mente. Y para argumentar eso, quiero que vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dios había presentado en la ley de Moisés que en caso de un juicio entre una persona y la otra, 19:15, entre una persona y la otra era necesario traer testigos, porque la palabra del afectado no era válida. Yo fácilmente puedo decir: él me robó, a ver, ¿y tus testigos? ¿Cómo sabemos que lo que tú dices es verdad? Y dice la Biblia: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado.
¿Sí ven? No se tomará en cuenta un solo testigo. Es decir, tú como testigo no eres válido, necesitas a otro testigo. En relación con cualquier ofensa cometida, solo con el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y Jesús lo que está diciendo en el capítulo 5, versículo 30, a los fariseos es que Él está buscando sus testigos. Ya está bien, yo acabo de decir que yo soy Dios y ustedes me dirán, ¿y quién corrobora que eso es cierto? Jesús desde el versículo 30, Él dice, bueno, mi palabra es verdadera, versículo 30, no puedo hacer llenada por mí mismo, así juzgo y mi juicio es justo, es decir, lo que yo digo es verdad, porque yo busco la voluntad de mi Padre. Pero, si yo doy, versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Sí ven cómo Jesús conecta Deuteronomio? Él dice, es verdad lo que dice Deuteronomio. Si yo solo digo yo soy Dios, no es verdad. Yo necesito otro testigo. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es ese otro? ¿Quién es esa otra persona que dice, asegura que lo que Jesús dice es verdad? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Jesús pudo haber dicho, bueno, aquí están estos 12, pregúntenle a ellos, y la necesidad eran 2, él tenía 12. Pero Jesús, de manera muy sabia, Él sabía que el testimonio de los hombres podría ser falso. ¿Sí? Aunque la ley de Moisés decía que tú necesitabas 2 o 3 testigos, era muy común en casos de litigio las personas compraran un testigo para que dijeran mentira. De hecho, se lo hicieron a Jesús. Para matar a Jesús, dice que contrataron a falsos testigos para que hablaran mal de él. Es decir, que el testimonio de los hombres, en pocas palabras, no es de fiar. Para un tema tan importante como la deidad de Cristo, no se podía confiar en hombres. Así que Jesús dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y añade en el versículo 33, quiero que le presten atención a esta parte. Del 33 al 35, Jesús le dice a los fariseos, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, él dio testimonio de la verdad. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Juan? Los fariseos fueron a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy un profeta, yo soy el mensajero que prepara el camino para el Señor, porque dentro de ustedes, o sea, entre ustedes ya está el Mesías. Es decir, Jesús lo que le está diciendo a ellos es que ustedes ya le preguntaron a un hombre acerca de mí, y él les dijo que yo era. ¿Recuerdan? Versículo 34, y ahí Jesús añade, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. En el capítulo 1 ellos fueron donde Juan y le dijeron, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy el que prepara el camino para el Mesías. El Mesías ya está entre ustedes, y Jesús está apelando a eso. Pero no solo eso, en el capítulo 3 de Mateo dice que ellos fueron a obedecer a Juan, porque Juan estaba predicando el arrepentimiento y el bautismo. Dice que los fariseos vinieron en fila a bautizarse. Dijeron, llegó un profeta nuevo, vamos a recibir esa bendición. Ellos quisieron regocijarse con Juan el Bautista, versículo 35. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ellos quisieron aceptar a Juan porque ellos sabían que Juan venía de parte de Dios. Pero si ustedes leen Mateo 3, cuando tengan la oportunidad, la reacción de Juan no fue bienvenido, seamos todos amigos. Juan le dijo, ustedes son unos hipócritas. Quieren venir a bautizarse acá, pero no se quieren arrepentir de sus pecados. Ustedes son unas serpientes, fariseos hipócritas. Y dice la Biblia que luego de eso los fariseos no quisieron tener nada que ver con Juan el Bautista. Es decir, ellos quisieron recibir a Juan, pero cuando Juan los confrontó, ellos se apartaron de Juan. Ellos no recibieron el testimonio de Juan, aunque Juan les dijo la verdad.
Si ven cómo es de duro el corazón del hombre es duro. A todos nos gusta que cuando lleguemos a un lugar nos digan, wow, qué buena persona eres. Eres maravilloso, eres el mejor cristiano del mundo eres, ¿sí? A todos nos gusta eso. Pero cuando un hermano se sienta seriamente contigo y te dice, hermano, necesitas orar más. Hermano, necesitas dejar ese pecado que estás cometiendo. ¿Sí o no? Que nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro ser dice, no me gusta. Hay personas más maduras que otras que dicen, no me gusta, pero lo acepto. Y es verdad lo que tú estás diciendo, lo voy a aplicar a mi vida. Pero hay personas que en cambio cuando ocurre esa situación lo primero que hacen es salir por esa puerta soplada. No me gusta que me confronten, no me gusta que me digan que estoy mal. Yo quiero un lugar donde me digan estás bien, estás bien, estás por el camino correcto, eres la mejor persona del mundo. Y los fariseos eran así. Juan llegó, en el capítulo 1 de Juan vemos que llegó, predicó a Cristo y los fariseos no quisieron creerlo. No era que no le creían. Ellos sabían que lo que Juan decía era verdad, ellos sabían que Juan era un enviado de Dios, pero ellos no quisieron creerlo. No sé si me explico. Hay cosas que nosotros sabemos que son verdad, pero no queremos creerlas, ¿sí? Hay personas que nos dicen, nutricionistas, entrenadores, que nos dicen, si tú comes bien, si tú haces ejercicio, tú vas a estar saludable. Todos creemos eso, ¿cierto? Todos creemos que eso es cierto. Pero en nuestra vida no queremos creerlo porque comemos de una manera desordenada, no hacemos ejercicio. Entonces ahí vemos la diferencia entre creer intelectualmente y creerlo de corazón. Los fariseos creían intelectualmente que Jesús era el Mesías, que lo que Juan decía era verdad, pero en su corazón ellos rechazaron a Juan. Ellos dijeron, no me gusta Juan, no nos gusta lo que dice, mejor busquémonos a otro. Y es que ellos tenían una particularidad entre ellos, como todos eran de su misma camada, todos eran amigos, ellos se recibían entre ellos. No porque Caifás dijo esto, tiene que ser verdad. No porque Anás dijo esto, tiene que ser verdad. No porque Nicodemo dijo esto, tiene que ser verdad. Pero si venía alguien afuera, como Juan el Bautista, o Jesús mismo, ellos lo rechazaron, no nos gusta, no es de los nuestros, no es verdad. Versículo 36, y ahí donde Jesús añade su testigo, que es más efectivo que el mismo testimonio de Juan el Bautista. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios es el testigo de Jesús. ¿Recuerdan? Jesús presenta sus testigos. Él dice, yo tengo otro testigo. Juan fue uno de mis testigos, pero no es suficiente. Yo tengo un mayor testigo. Dios es mi propio testigo. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, fíjense, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Recuerden el contexto. Jesús sanó a un paralítico un sábado. Lógicamente, si Dios no hubiese estado de acuerdo con esa sanidad ese día, Dios no le permitía hacerlo. Porque el poder venía ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Es como mi hijo cuando esté grande y en el nombre del Señor yo tengo un carro. Yo le dé la llave del carro a mi hijo. Toma hijo, saca el carro. Mi hijo saca el carro y anda por allí. Y alguien le pregunta, oye, ¿tú por qué usas el carro de tu padre? Porque mi padre me dio la llave. En pocas palabras, Jesús, ¿por qué tú sanas un sábado? Porque Dios me dio el poder. ¿Sí ven? O sea, los fariseos no podían decirle a Jesús, tú estás desobedeciendo a Dios, porque Jesús estaba haciendo la obra de Dios. O sea, era ilógico que ellos se molestaron por los milagros de Jesús. Ellos deberían haber creído que Jesús venía de parte de Dios porque las obras que él hacía eran pruebas suficientes para eso. De hecho, 2 capítulos atrás, ¿recuerdan Nicodemo? Nicodemo llegó de noche a hablar con Jesús y le dijo en el versículo 2, Maestro, sabemos, él era fariseo. Es lo que está diciendo todo el concilio de fariseos, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Ya ven? Ellos sabían, todos los fariseos sabían que Jesús venía
de parte de Dios por las obras que él hacía. ¿Cómo sabían los fariseos que Moisés había sido un enviado de Dios? Por las obras que él hizo. Él los sacó de Egipto, él abrió el mar rojo, él hizo caer maná del cielo, él golpeó la roca y salió agua. O sea, las obras que Moisés hizo lo validaron como un enviado de Dios. Lo mismo pasaba con Jesús. Jesús hacía milagros, Jesús sanó ciegos, sanó paralíticos, hizo hablar mudos, sacó demonios, calmó la tormenta. Jesús hizo muchos milagros. Y aún así los fariseos en su corazón duro dijeron: no lo queremos creer, no. No es posible que ese hombre tan humilde, que no es de los nuestros, sea enviado de Dios. No lo quiero creer, no quiero. Y cerraron su corazón. Y Jesús les está diciendo: ustedes me están pidiendo testigos, las obras son testigos. Dios es mi testigo porque Dios me dio las obras. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que Dios baje del cielo y le diga así, me crean? No, las obras que Él me dio son mi testigo. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Fíjense, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y Jesús empieza a introducir lo que podríamos decir, el tercer punto que ya mismo vamos a entrar ahí. Jesús empieza a introducirle a los fariseos que, oigan, ustedes que dicen que conocen la palabra de Dios, si ustedes la conocieron, si la palabra de Dios morara en ustedes, me vieran y dijeran: este es el Mesías. Porque ahora nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, que en ese entonces era lo que Jesús tenía, claramente nosotros vemos a Jesús, ¿cierto? Nosotros vemos las profecías que hablaban del Mesías, que decía que iban a ser de una virgen. Nosotros vemos a Jesús y decimos: ahí está clarísimo Jesús, no puede ser otro. La Biblia también decía que ese Mesías iba a sufrir, iba a morir por nuestros pecados. Nosotros lo vemos a Jesús en la cruz y decimos: ahí está, ese es el Jesús de la Biblia. Pero no solo eso, la Biblia también decía que iba a hacer milagros, que él iba a hablar la palabra de Dios, que él iba a decir la verdad. Y nosotros lo vemos y nosotros decimos: ahí está, clarísimo. ¿Por qué los fariseos que tenían la misma Biblia, de hecho, se la sabían mejor que nosotros, por qué no quisieron recibir a Jesús? ¿Por qué ellos no quisieron creer en Jesús? Si la palabra de Dios claramente presentaba al Mesías, ellos no quisieron creerlo, porque así es el hombre es duro de corazón. Mire, usted puede tener las pruebas ahí enfrente y no cree. Para muestra un botón, hermanos, la Biblia dice claramente que Dios, aunque nosotros no lo vemos cara a cara, Él se hace manifiesto en la creación. Cuando usted ve esos hermosos árboles, cuando usted ve las nubes, cuando usted ve la lluvia, cuando usted ve las montañas, cuando usted ve los volcanes, cuando usted ve el universo, ahora tenemos un telescopio y podemos ver más allá del cielo. Vemos esas cosas maravillosas. ¿Cómo es posible que todavía haya personas que digan: no existe Dios? ¿Cómo es posible? O sea, eso es ilógico. A esas mismas personas, tú les muestras, tú las llevas a tu casa, ¿sí? Un domingo que normalmente pasa, y tu casa está hecho un relajo. Digamos, imaginemos la situación. Tu casa está hecho un relajo, está todo el piso, la comida, los platos sucios. La persona llega y ve tu casa, comparte contigo, etc. Y él se va. Al día siguiente él viene nuevamente a tu casa y él ve que tu casa está toda ordenadita, limpiecita, porque tú te paraste temprano el lunes y barriste, planchaste, lavaste los trastes y tu casa quedó ordenada. Imagínese que esa persona llegue el lunes, entre por la puerta y venga y diga: ¿qué pasó aquí? ¿Acaso hubo un terremoto que hizo que se moviera la mesa, el plato cayera en el lavaplato y se lavara solo porque el terremoto hizo que saliera la llave y todo se ordenó? El cuadro que estaba torcido, el terremoto hizo que se enderezara. La mesa que estaba en el piso hizo que se parara. La brisa que entró por la ventana quitó todo el polvo. O sea, usted le diría: tú estás loco. Es obvio que yo limpié mi casa, porque es imposible que algo que estaba desordenado al día siguiente se ordene solo por un arte de magia. Alguien tuvo que intervenir.
Bueno, el ser humano cuando ve el mundo tan ordenado, ve el clima, ve las estaciones, ve cómo el mundo está perfectamente equilibrado para que nosotros vivamos, y el hombre en su necedad dice, no, eso fue producto del Big Bang. Eso fue producto de la evolución. Cuando usted ve el cuerpo humano, que es tan perfecto, que es tan complejo, es imposible que usted diga que nosotros venimos del mundo. Es imposible que usted llegue a esa conclusión. Aún así hay personas que llegan a esa conclusión. ¿Por qué? Porque ellos prefieren creer en un absurdo que creer en el Dios vivo. Ellos prefieren creer en la mentira de las teorías locas que se inventa el mundo que creer en el Dios vivo. Y lo que Jesús está diciendo, ustedes prefieren negar que yo soy quien digo ser, aunque las pruebas están delante de ustedes, porque su corazón es duro. Y eso nos lleva a una pregunta que nos llevará luego a nuestro tercer punto. Es una pregunta fundamental que quiero que le presten atención en esta mañana. ¿Era suficiente prueba para creer en Jesús las señales y prodigios que él hacía? Nuevamente le vuelvo a preguntar, quiero que le presten atención. ¿Era suficiente los milagros y las señales que Jesús hacía para creer en Jesús? Pónganlo de esta manera. Si mañana aparece un Señor y dice, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, y tú le dices, a ver si es verdad, y él va al cementerio, se para delante del cementerio y le dice, levántense muertos, y se paran toditos. Eso sería suficiente prueba para que usted diga, oye, es verdad. Hágase la pregunta, ¿es suficiente? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que antes de decir el título, quiero que vayamos a Deuteronomio nuevamente, versículo 13, del 1 al 4, y tratemos y veamos qué es lo que dice Dios al respecto. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Fíjense este caso que Dios presentó al pueblo de Israel. Escuchen. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, versículo 3, no darás oídos a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Se lo resumo, hermanos y amigos que están acá. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, miren, si en medio de ustedes se levanta alguien y hace un milagro, hace una señal o profetiza algo y se cumple, pero luego esa persona habla en contra de lo que yo les he enseñado, no le crean. ¿Sí ven? Dios lo que está diciendo es que, mire, si se levanta alguien y hace un milagro, hace algo poderoso delante de ustedes, pero esa persona dice lo contrario a lo que yo ya les enseñé, recuerden que ya Dios había escrito la ley ahí, no le crean. Porque yo lo que necesito no es gente que ande detrás de milagros, yo necesito que haya gente detrás de libertad. Yo necesito gente que crea y que obedezca mis mandamientos por encima de cualquier señal o milagro. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que dice el testimonio de las Escrituras. Punto número 1, Jesús presentó sus testigos. Punto número 2, Dios es mi testigo por medio de las obras que hago. Pero como eso no es suficiente, el testimonio de las Escrituras es mi testigo. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya ven? ¿Recuerdan la palabra testigo? Jesús estaba presentando sus testigos,
Y él lo que está diciendo es que las escrituras eran sus testigos. Ellas dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, a quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿recuerdan que él escribió? Me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús aterriza este avión de todo lo que ha venido enseñando en el capítulo 5 en una gran verdad que al inicio de la prédica yo les comentaba. Martín Lutero no creó la frase o no creó la idea de que la Biblia es la última autoridad. Jesús la enseñó. Jesús dijo, miren, yo hago milagros, es cierto, yo levanto muertos, es cierto, pero la Biblia es la verdad suprema. Si no quieren creer en mis obras, crean en la Biblia. La Biblia habla de mí. Ella es el testigo final, ella es veraz, ella es real, ella es inamovible. Crean a las Escrituras. Y ese problema que tuvo Martín Lutero en el año 1517 y luego durante todos estos 500 años que nosotros como iglesia protestante, como lo llaman, que en realidad es la iglesia pura y verdad. Nosotros el problema que tenemos con aquellos que piensan encontrar en nosotros con respecto a las Escrituras es que nuestra norma es la Biblia. La Biblia es la verdad. Nosotros creemos y practicamos solo lo que dice la Biblia. Otras religiones se han creado luego, como los testigos de Jehová, como los mormones y otras sectas más que han salido, que lo que han hecho ellos es distorsionar la Biblia. Ellos han distorsionado lo que la Biblia dice y han creado nuevas ideas. Pero esas personas no creen que la Biblia sea suficiente, porque si ellos lo hubiesen creído, no lo hubiesen conocido. Los testigos de Jehová, una de las cosas que han hecho en la Biblia de ellos tienen una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo. Una de las cosas que han hecho ellos es cortar versículos, quitarle verdades a la Biblia y añadirle cosas para ellos justificar lo que ellos creen. Los mormones fueron más creativos. Ellos dijeron, no, la Biblia no nos sirve, vamos a crear un nuevo libro y crearon el libro del mormón. Ellos dijeron, la Biblia no es suficiente. Jesús dice, la Biblia es suficiente. Ellos dijeron, busquémonos un nuevo libro, un poco más místico, un poquito más espiritual, creamos algo nuevo porque la Biblia no llena nuestras expectativas. Jesús dice, la Biblia es suficiente. Esa no fue una frase que se inventó Martín Lutero ni los reformadores. Esa es una enseñanza bíblica. La Biblia es suficiente. Y Jesús termina su caso diciendo, yo soy Dios, no porque yo lo diga, es porque Dios lo dijo a través de su palabra. La Biblia habla de mí y yo soy Dios. ¿Hay alguna duda de eso? Pero los fariseos, a pesar de eso, aún así, no quisieron creer. Mi pregunta esta mañana, hermano, es, ¿tú crees en Jesús de verdad? ¿Tú lo recibes? ¿Tú crees las verdades de la Biblia de todo corazón? Porque la Biblia lo dice, o necesitas más. No, yo necesito que el pastor que predique, levante muerto, que brinque, salte, grite, que me haga caer en la espalda para yo poder creer. Yo necesito que una experiencia más llamativa, ¿no? Yo necesito algo más fuerte en mi vida. Yo necesito un sueño, que se me aparezca la Gabriela y me diga, ¿qué es lo que dice el hermano Reinaldo? Yo necesito que un ángel se me aparezca y me diga, deja de pecar. No, si la Biblia lo dice, es verdad. Si la persona que se para delante de ti, a pesar de que no tenga el carisma que a ti te gusta, te lo prueba con las Escrituras, cree. Porque él usó la Biblia para decirlo.
Oh, hermanos, un gran error que está pasando hoy en día en la iglesia es lo mismo que pasaba en el tiempo de Martín Lutero. Muchas personas han apilado autoridades por encima de la Biblia. No mi pastor, no el líder, no el presidente de la asociación, no el hermano tal dijo y él cree porque se lo reveló un sueño, no sé quién. No, hermano, la Biblia. La Biblia es suficiente. Y aún, aunque habemos personas que fielmente tratamos de predicar la palabra como dice la palabra, de manera fiel, de manera consistente, de manera correcta, aún nosotros podemos equivocarnos, hermanos. Y es tu responsabilidad personal verificar con la Biblia. Por eso es tan importante, hermano. Yo no se los digo en juegos, yo no los motivo porque es que yo soy cargoso, no. Hermano, haga lo posible por traer una libretita los domingos. Anote los textos que el predicador dice, porque el predicador se puede equivocar. Usted necesita corroborar que lo que usted está consumiendo es verdad. La persona fácilmente puede pararse aquí, usar un texto fuera de contexto y enseñarle una gran mentira. Es peligroso. Usted necesita preocuparse por su crecimiento espiritual. ¿Sí o no? Hay personas que son estudiadas. Y si no, probablemente así sea la primaria. Pero todos hemos estudiado. Cuando el profesor se paraba enfrente, nosotros anotábamos todo porque entendíamos que eso iba a servir a nuestra vida. ¿Cuánto nomás la palabra de Dios, hermano? Anote, escriba un pensamiento. Bueno, el hermano dijo tal cosa del texto, yo entendí esto, escríbalo. Luego medítelo. Eso es importante para su vida, porque su alma corre peligro. El texto que leímos hace un momento, versículo 39, Jesús le dice a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Lo que Jesús le estaba diciendo es: esa Biblia que ustedes tanto la han leído, leanla bien. No la han entendido. Escudriñenla, léanla más, porque así van a entender quién soy yo y tendrán vida eterna. Jesús usó el filtro de la autoridad suprema de las Escrituras como prueba irrefutable acerca de su persona y deidad. Jesús dijo: ¿quién es el mayor testigo de todos? La palabra de Dios. Si bien es cierto, Deuteronomio 13, que leíamos hace un momento, decía que los milagros pueden ocurrir en personas que te quieren engañar, Jesús dice: ese no es mi caso. Yo hice milagros, pero yo te enseño la Biblia misma. Hoy en día no sé si ustedes han visto noticias, no sé si usted ha visto noticias y se ha topado con cosas en las redes sociales donde personas hacen cosas súper extrañas en las iglesias. Hay personas que se ríen, hay personas que vomitan, hay personas que ladran como perros, y si yo me pongo a enumerarles todos, ustedes van a quedar locos. Pero hay cosas terribles que están ocurriendo en la iglesia el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque sus miembros no filtran las cosas a través de la Biblia. Ellos consumen todo, ¿no? El pastor dijo que se le apareció Gabriel y le dio otra cosa, lo creo. No, llegó un pastor de ni sé dónde, dijo que vamos a hacer esta partida ahora. Está bien. La Biblia es llena de telaraña. No la leen, no la escudriñan, no se preocupan por lo que consumen, no se preocupan por lo que oyen. Y eso es un gran problema el día de hoy. Igual que en los tiempos de Martín Lutero, nosotros debemos clavar las tesis en la pared de nuestra iglesia diciendo: aquí se predica solo la Biblia. Aquí se cree solo la Biblia, hermano. No es que a mí me dijeron, no es que yo creo, no es que yo pienso. La Biblia, hermano. Preocúpate por la Biblia. Si bien es cierto, puede que en nuestra iglesia tengamos otros defectos. Quizás no tengamos los mejores músicos, quizás no tengamos el mejor local, quizás no tengamos las mejores sillas y muchas cosas que pueden haber de errores en nuestra iglesia. Pero siempre y cuando se predique la palabra de verdad, está en el mejor lugar del mundo. Amén. Siempre que en tu iglesia se predique la verdad, hermano, no te vayas. Quédate ahí. Clávate allí como se clavaron las 95 tesis. Clávate en tu iglesia y permanece,
Porque las demás cosas son secundarias, hermano. En los tiempos de los apóstoles, la primera iglesia no existía la guitarra. La gente cantaba ahí con los gallos, ahí todo, en una cuevita, todos aplaudiendo, cantando, escondidos. Y no había hermanos diciendo, ay, no, que me gusta más la iglesia central, porque allá, la iglesia de Jerusalén, porque el templo es más grande. No, ellos se quedaban allí porque ahí había palabra de vida. Ellos arriesgaban su vida incluso para ir a su iglesia, porque los perseguían y los mataban por ser cristianos. Ellos lo hacían porque ellos entendían que necesitaban la vida, necesitaban la palabra. Y en ese entonces, hermano, no es como hoy, usted tiene la Biblia en el teléfono. En ese entonces era muy difícil. Normalmente el 99% de la población ni sabía leer. Peor tener una Biblia en su casa. Entonces, como el único lugar donde se leía la palabra era en su iglesia, ¿no? Había una persona que sí sabía leer, por ejemplo, y se ponía ahí con ellos y les leía. Hermano, íbamos a leer todo el libro de los Salmos. ¿No? Esa gente es felizota, dijo, voy a recibir palabra. Vamos a leer todo el Evangelio de Juan, hermano, todos felices, porque iban a escuchar la palabra de Dios, porque no podían escucharla en su casa, no tienen radio, no tienen televisión, no tenían YouTube. Esas personas daban todo por escuchar la palabra. Hermano, que ese mismo sentir hay en ti el día de hoy. Yo necesito la palabra, yo necesito una iglesia bíblica, yo necesito una iglesia que quizás no tenga los mejores músicos, quizás el hermano que predica no sea tan carismático, que no me haga reír, que quizás no tenga las mejores palabras, pero ahí el hermano predica la Biblia. Yo necesito ir ahí. Yo necesito estar en una iglesia donde lo primero que se preocupa la iglesia es por predicar la Biblia. Y para finalizar, hermano, ¿cuál es nuestra tarea el día de hoy? Yo enumeré 3 cosas que tú puedes hacer con esto que has aprendido esta mañana. Número 1, dedícate a conocer las Escrituras. Dedícate a conocer las Escrituras, léelas, medítalas, investiga, pregunta, busca buenos libros, hermano, hay muy buenos libros de teología que tú puedes comprar. Si no sabes cuáles, pregúntale a alguien que sí sepa que te recomiende uno. Esfuérzate por tu crecimiento personal, porque tu alma corre peligro. Hay muchas personas y falsos maestros que van tras tu dinero, que van tras tus bienes, que van tras tu alma, porque ellos quieren llenar sus iglesias de personas con poco cerebro, que ni leen la Biblia. Ellos quieren llenar sus iglesias para llenar su prestigio, para llenar sus arcas de los diezmos. Hay personas que hacen eso. Y si tú no estás preparado bíblicamente, tú no vas a saber si estás o no en una iglesia así. Segunda cosa que tú puedes hacer: procura que tu iglesia sea primero que todo bíblica. Procura que tu iglesia sea primero que todo bíblica. Hay muchas personas que se preocupan, ay hermano, ¿por qué no decorarlo para el Día de las Madres? No, preocúpate que tu iglesia sea bíblica. Si tú ves que en tu iglesia se están torciendo, que están dejando de lado la Biblia, que no hacemos estudio bíblico, que la persona que se para aquí enfrente no conoce la Biblia, preocúpate por eso. Y haz algo al respecto. Número 3, ayuda a tu iglesia y líderes para ser más bíblicos. ¿Cómo tú puedes ayudar a tu iglesia? Como hizo Martín Lutero. De vez en cuando hay que protestar. De vez en cuando tú veas que tus líderes, que los que predican, se están saliendo del curso, regálale un libro, por lo menos. Yo lo he hecho, mi hermano Hilario sabe que es así, mi hermano Carlos también sabe que cuando yo consigo una buena prédica, yo se la mando, hermano, mírate esto, te puede ayudar. A mis otros hermanos también lo he hecho. Cuando yo consigo una prédica que me gusta mucho, a veces se la reenvío a todo el mundo, yo digo, escucha eso, te va a bendecir. Porque a mí me preocupa y yo quiero ayudar a mis hermanos a que sean bíblicos. A mí me preocupa, yo sé que al hermano Hilario y a Carlito también, a ellos les preocupa que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra. Pero ¿qué has hecho tú al respecto? Si tienes buenos libros, préstalo. Si no, regálale a tu hermano un libro, recomiéndale algo, búscale un video en YouTube, algo, pero algo. A partir de hoy, preocúpate, yo quiero que mi iglesia sea bíblica, ¿qué voy a hacer? Si me quieren regalar libros a mí, pregúntenme cuándo gusta y yo le daré una lista de lo que quiero comprarle.
Y muchos dirán, prestar mis libros. Bueno, es un pensamiento del mundo, que el que presta libros nadie se lo devuelve. Y a veces pasa. Hermano, pero si yo tengo que perder un libro para que mi hermano crezca espiritualmente, lo perderé con mucho gusto. Se lo regalaré, se lo prestaré, que nunca me lo devuelva, no importa. Que si el perro se lo coma, no importa. Pero contar que el hermano lo lea, que sea bendecido, gloria al Señor. ¿Cómo? Ya mismo. Haga algo al respecto, hermano, para que su iglesia sea bíblica. Ya con esto concluyo. Jesús, a pesar de que era Dios, era el Hijo de Dios, que tenía los milagros, que tenía todo, Él se sujetó a la palabra y dijo, la palabra de Dios es la verdad. Cuando Satanás lo quiso tentar, Él no le dijo, fuera de aquí Satanás, porque yo te digo vete. Él dijo, no, escrito está. Satanás lo quiso tentar y le dijo, escrito está, la palabra dice esto, sácate de aquí. ¿Qué has hecho tú? ¿Vas a tener la misma actitud que tuvo Jesús? ¿O eres como esos cristianos que menosprecian la palabra de Dios? Seremos nosotros. Dios bendito de gloria, gracias te damos, Padre, por esta palabra que hemos recibido, Señor. Gracias por el mensaje que tú has puesto esta mañana en esta iglesia, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que entre en la vida de mis hermanos y que el día de hoy haya un cambio real en nuestras vidas. Ciertamente el tema de hoy era Jesús. El tema de hoy era como Jesús maravillosamente es Dios. Pero tú nos quisiste enseñar también, Jesús, que tu palabra es verdad y suficiente. Así que ayúdanos, Dios mío, a creer esa verdad realmente, no con el intelecto, sino con el corazón, con el alma, Señor. Que a partir de hoy los hermanos que asisten a esta congregación, los que no pudieron venir, los que van a venir, sean personas bíblicas, Señor, que se llenen de la palabra. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no tuvo el consejo del hermano, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué razón? Porque él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo aquel que permanece en tu palabra, Dios mío, es como un árbol frondoso que da muchos frutos, Señor, y que nunca se pudre, Señor. Oh Dios mío, pero nosotros muchas veces hemos sido descuidados con tu palabra. No la hemos leído, no le hemos dado la importancia, Señor, y debido a eso hemos cometido tantos errores, Señor. Te pido que cambies eso en nuestras vidas. Te pido que bendigas esta iglesia para que ante todo sea una iglesia bíblica. Para que a pesar de nuestras debilidades en otras áreas, Señor, nunca dejemos de ser una iglesia bíblica, Señor. Que predique tu verdad y nada más tu verdad, Señor. Que dejemos de lado el testimonio de los hombres, como Jesús dijo. Yo no recibo testimonio de hombres porque los hombres son mentirosos. Porque el hombre no puede decir la verdad, el hombre no puede salir nada bueno de él. Todo lo bueno que sale del hombre es porque Dios lo puso allí por medio de su palabra. Así que nuestra iglesia, Padre, que no sea una iglesia seguidora de hombres, que no sea una iglesia seguidora de consejos de hombres, sino que sea una iglesia bíblica. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor por su palabra el día de